Hoy día nuestra charla se llama ¿Y si mi hija o hijo tuviera alta capacidad? Pistas para entender, detectar y acompañar la precocidad intelectual. Primero, contarles un poco de qué se trata la alta capacidad. Se refiere a habilidades innatas, hay como un potencial del niño o de la niña muy por sobre el promedio de la población en distintos dominios, como la parte intelectual o cognitiva, la parte socioafectiva y también la parte sensoromotora. Se distribuye homogéneamente en la población en un 10% de cualquier grupo humano, y en esto hay discusiones entre el 10, el 20, el 10, el 15, hoy día hablaremos más bien del 10% de la población, lo cual parece ser como un mundo pequeñito, pero dentro de ese 10%, si lo transformamos en el número de niños que hay en Chile, es un número bastante grande. Lo que sí es también suficientemente grande para que entiendan que todas las características de las cuales yo voy a ir hablando, no todos tienen todas, algunos tienen algunas, otros tienen todas, y hay distintos tipos de perfiles de aprendizaje y también perfiles personales de cómo se manifiesta un niño en sus altas capacidades. Y lo segundo es que también tiene que haber un contexto y un ambiente que nos ayude a ir desarrollando este potencial, porque siempre hablamos de unas habilidades que están en desarrollo y luego para que se manifieste este potencial tiene que estar experimentado o expresado en un campo profesional. Entonces, por ahora solamente hablamos de potencial cuando estamos hablando de niños o de adolescentes. Es importante considerar que implica mucho más que un coeficiente intelectual. No es solamente ser un niño que puntúa de aquí para arriba o que destaca en sus avances o que en algunos casos ha sido muy precoz en su desarrollo, aprendió a leer muy pequeño, se ha adelantado en los hitos de aprendizaje. Implica, por un lado, las altas habilidades analíticas, alta creatividad, habilidades también prácticas y sobre todo una gran motivación por el aprendizaje. Pero no es una motivación así en general hacia cualquier cosa, es una motivación en temas de interés. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre se expresa en un niño que necesariamente está motivado en su colegio, porque no necesariamente está entretenido en el colegio, puede estar con bajo desafío académico o aburrimiento, pero sí tiene una motivación por el conocimiento, por los conocimientos que a ellos les van gustando. Y es considerado una necesidad educativa especial. Es importante este punto de la necesidad educativa especial porque a pesar de que no nos acompañan las políticas públicas en nuestro país todavía, sí es una condición que necesita un espacio distinto para ser atendido. Son niños que necesitan otro tipo de aprendizaje al que acostumbra a ver en una sala de clases que no está diferenciada. Y lo que les comentaba, necesitamos un contexto que nos den oportunidades a este potencial, a estos genes que se están desarrollando. ¿Cómo es un estudiante con altas capacidades intelectuales? ¿Cómo es un estudiante así? ¿Cuáles son las características principales que pudieran tener algunos de los niños? Como les decía, cada perfil es personal, pero estas son características en general que se presentan. Tenemos el área cognitiva, que es lo que probablemente es lo primero que nos va a llamar la atención de un niño con altas capacidades. Lo primero es una gran intensidad por el conocimiento. Son los típicos niños que de pequeño se interesaron por distintos temas y muy intensamente, como una obsesión por aprender de los dinosaurios, una obsesión por aprenderse las banderas, los países del mundo o temas del espacio, distintos temas. Y lo que les gusta es profundizar, no necesariamente ser una enciclopedia, que es como la caricatura de lo que uno se imagina de un niño inteligente. Es más bien profundizar. Entonces, a veces los niños con altas capacidades les da como la intensidad por un tema, lo conocen al revés y al derecho y luego pasan a otro y van cambiando de tema. Tienen una memoria destacada y conocimientos base que por la misma memoria van acumulando estos conocimientos de los intereses que han ido desarrollando y van desarrollando un conocimiento base de distintos temas. ¿Ya? Entonces a veces entran a estar en algún curso en la clase y saben mucho de algún tema científico o algún tema de astronomía o matemática, que son temas típicos que le acostumbran a interesar a algunos niños. Tienen una relación con los procesos autorreguladores. Son niños que son como buenos para entender cómo ellos aprenden. Si tú les preguntas a los niños con altas capacidades, eh,
como ellos aprenden, fácilmente saben reconocer que soy bueno para esto, pero no tanto para esto otro, y como son medios autoexigentes, son buenos para decir malo para esto otro, cuando generalmente son buenos más o menos para todo, pero en algunas cosas hay fortalezas y debilidades, obviamente. Y tienen conocimiento también, a veces cuando yo les pregunto en la consulta, a ver, ¿y tú te aburres o sientes que vas bien en el colegio? Sí, yo voy más rápido a veces, cosas así, y son capaces de decir que otros niños también aprenden como ellos. O yo sé leer cuando son muy pequeñitos y solo 2 niños más saben leer, como que tienen como mucha atención también a los niños que van aprendiendo como ellos. El lenguaje tiende a ser precoz, amplio y con estas palabras técnicas de los temas que han ido aprendiendo. Entonces, esa es una característica bien llamativa, muy buena pronunciación, eh, complejo, con palabras más de grandes que de la edad que tienen, ¿ya? Flexibilidad y creatividad es otra característica importante, y esto se relaciona con el pensamiento divergente que los niños con altas capacidades presentan y desarrollan. El pensamiento divergente se trata de encontrar como soluciones alternativas a un problema, por ejemplo, o una forma de resolver ciertas cosas desde otra lógica. Entonces, por ejemplo, los acertijos, que son como una forma distinta de llegar a una solución, es algo que a ellos les acomoda mucho y les encanta. Y también, por ejemplo, pasa que a veces en la sala de clases se pone un problema matemático y se enseña la forma A para resolver. Y el niño con alta capacidad llega con la forma B, que se le ocurre a él. Y resuelve de esa manera, y a veces ahí había unos conflictos con el profesor que dice, pero ¿cómo? Yo expliqué la forma A. Sí, pero yo encontré que estará mejor la forma B, y algunos profesores muy bien lo aceptan y lo incluyen, y otros profesores, pero yo te estoy pidiendo la forma A, y a veces eso le genera conflicto a los niños. Y alta creatividad en esta forma de resolver las soluciones distintas a los temas, no necesariamente se refiere a la parte artística. Preferencia por la complejidad, absolutamente, niños que les aburre el tema mecánico, la repetición, cuando, no sé, ahora con la pandemia ha estado mucho la priorización curricular o el tener que repetir algunos contenidos, eso es tremendamente aburrido para ellos, porque lo que persiguen es complejizar información. Alta concentración, y esta parte es absolutamente en temas de interés, alta concentración en temas de interés, no alta concentración así como que son los niños más concentrados del mundo, porque no todos lo son en la sala de clases, de hecho a veces son un poco dispersos porque están pensando muchas cosas, pero sí alta concentración en temas de interés, que los papás comentan. Cuando se concentra, está absolutamente absorto y puede caerse el mundo y él sigue investigando, mirando el video de lo que le interesa. Y son capaces también de integrar información de una manera más compleja, entonces relacionan, de repente están hablando de algo científico y el niño interrelaciona distintos contenidos o distintas asignaturas de una manera que el profesor de repente cree que está pelando el cable, pero si le preguntas de dónde surgió ese pensamiento, ahí sale la idea que es mucho más compleja de lo que uno espera, y por eso no veía venir este comentario. Esa es el área cognitiva, algunas características generales que se pueden presentar en los niños con altas capacidades. Si tienen algunas dudas, me van preguntando. En el área emocional, bueno, uno a veces piensa que los niños con altas capacidades son solamente niños muy inteligentes o con velocidad en el aprendizaje o avances más altos respecto de la dificultad, pero también tiene un correlato emocional y social que es muy característico y que es muy importante de conocer para uno como papás, poder acompañarlos de mejor manera y también entenderlos, porque a veces uno cree, mi hijo es inteligente, yo veo que va muy avanzado, pero aparte es súper frustrado, es complejo, es demasiado sensible, y no es aparte, es también. Vamos a ver las características. Mucha intensidad y sensibilidad emocional. Yo diría que la intensidad, sobre todo, es una característica que todos los papás refieren. Intensidad, es muy intenso, vive todo así como que se acabara el mundo, tanto lo bueno, que disfruta mil, como lo malo, que cree que se acaba el mundo. Y alta sensibilidad emocional. Le afectan mucho las películas, no puede ver cuando algo está pasando negativo, cuando son más pequeñitos, se deja afectar por temas de los demás, como con mucha empatía, que aparece más abajo. Perfeccionismo y autoexigencia. Esta también es una característica muy presente y muy común, ¿ya? Ellos tienen estándares muy altos, ya se ponen metas muy altas de lo que ellos quieren.
quieren tener, algunos niños se ponen mucha autoexigencia de las notas porque no se permiten tener bajas notas, y otros que no están tan preocupados de las notas sí esperan tener resultados buenos en cuanto a la calidad de lo que hacen, ¿ya? Y esto de perfeccionismo y autoexigencia se relaciona con la baja tolerancia a la frustración. Por dos razones, la baja tolerancia a la frustración por este perfeccionismo y autoexigencia de base, y también porque se han visto menos expuestos al ensayo y error. Si pensamos en un niño, no sé, que si pensáramos en cuanto al aprendizaje, pero imaginemos a un niño andando en bicicleta. Un niño promedio se caerá 20 veces antes de agarrarle el ritmo. El niño con alta capacidad en términos de aprendizaje, a la tercera ya la consigue, o a la primera ya la consigue. Entonces ha tenido menos experiencia con el error. Y esa es la razón por la que se frustra con mayor facilidad. Primero porque soy autoexigente, y segundo porque no me acostumbré tantas veces a equivocarme como otros y me cuesta integrar el error como parte del aprendizaje. Una característica que está entre medio también es la autocrítica, también como muy honestos en decir cuando a veces para algo no soy bueno y esto me cuesta, no me sale bien. Sobre todo aquí también hay un tema que se llama la sincronía intrapersonal, donde consideramos que los niños con altas capacidades son cognitivamente más avanzados, pero emocionalmente de la edad. Entonces, por lo mismo, a veces se lleva a esta como disparidad de mis cosas. Yo soy bueno para esto, pero para esto no tanto, o no puedo encontrar la solución porque soy pequeño, o a veces incluso la motricidad es más de la edad. Entonces, yo quiero imaginar esta maqueta o este dibujo increíble, pero no me sale perfecto, porque mi motricidad es más de mi edad, o necesito la caligrafía practicar, siendo que soy súper complejo para opinar cosas, pero mi caligrafía no me acompaña, me cuesta, entonces eso me frustra. La motivación, también esta motivación por hacer cosas, por aprender, la empatía que les comentaba, pero muy alta, así como un real ponerse en el caso de mi amigo, que no lo está pasando bien, que está triste o lo molestan, y eso me afecta, me lo llevo para la casa, me complica, me abruma. Entonces hay que acompañarlos mucho en el área emocional para ir como bajando, ayudándolos como a primero reconocer qué es lo que les está pasando, y también acompañarlos a como no hacerse cargo siempre del resto, ¿ya? Y Carolina, lo último, sí. disculpa, es que hay una persona con la mano levantada hace un rato. Ah, Mónica. okay. Mónica, sí. Mónica. Ah, no, parece que, no sé. Mónica, si apareces cuando quieras, hablas, te sacas del silencio y me interrumpes. Y por último, la solidaridad y la generosidad. A mí me parece poquita gente, Ana, así que ayúdame si es que hay alguien con la manito levantada, por favor. Perfecto. La solidaridad y la generosidad está muy de la mano de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, querer ayudar, y también esto viene mucho también de la mano de hacerse causa de, por ejemplo, les hace muy bien, son niños muy sensibles a los temas medioambientales, a las personas en necesidad, no sé, en situación de calle, a los perritos abandonados, como que siempre se hacen como bandera de causas. Ahora, últimamente están los adolescentes con altas capacidades con el tema de las minorías, de la LGTB, todas esas cosas están como muy abanderados como con acompañar a todas las personas que tengan necesidad. ¿Se acuerdan que les hablaba de la sincronía intrapersonal? También está la asincronía interpersonal. Al ser niños con un mayor avance cognitivo, no necesariamente los compañeros de sala, que son de la edad de ellos, son los pares cognitivos. No necesariamente son los pares cognitivos, son los pares cronológicos de su misma edad, pero yo soy más complejo, distinto, pienso de una manera más avanzada, y a veces tengo, por lo mismo, distintos intereses. Hablo de otras cosas, a veces por lo mismo han desarrollado más los juegos como de leer, investigar, los legos cuando pequeños, y no necesariamente tanto el deporte a veces, porque están como más en el tema de investigar, o a veces la motricidad no les acompaña, entonces a mí me gusta más conversar, hablar de cosas, y todo les gusta jugar al fútbol, y yo no calzo con el fútbol. Entonces, aquí está como esta sincronía de que generalmente se llevan mejor o prefieren, o naturalmente se les da mejor los niños de mayor edad,
Los adultos, con los adultos no tienen problemas, pero con los niños de la misma edad, a veces no soy tan sociable, me hago más amigo de otro niño que le gustan las mismas cosas que yo, o de un par de amiguitos, pero no necesariamente soy amigo de todo el mundo, y como con las, a pesar de que tienen las habilidades sociales con un potencial de desarrollo importante por el tema de la empatía y la sensibilidad, no siempre lo puedo hacer de la mejor manera o no engancho con todos los niños por el tema de los intereses, ¿ya? Y porque me siento un poco distinto también, se sienten a veces un poco distintos. Luego viene el área moral, que es algo como que uno no siempre aborda y no se le ocurre que podría ocurrir también, pero esto también lo relatan los papás y yo también lo pregunto. Precocidad moral, o sea, se adelantan en la forma de analizar situaciones donde haya ética o moralidad para analizar, ¿ya? Hacen juicios morales de mayor complejidad. Hay una situación, por ejemplo, cuando pasó la guerra de Ucrania, tenía a todos los pacientes muy abrumados con ese tema, muy preocupados, no entendiendo por qué podría otro país querer atacar a este. Entonces, como que hacen muchas preguntas así, como muy complejas acerca de situaciones donde está como el bien y el mal dentro de los cuestionamientos. Por otro lado, también tienen flexibilidad moral. Flexibilidad moral en el sentido de ser muy capaces de abrir la mente para no ser muy prejuiciosos y entender de mayor manera las cosas, ¿ya? O sea, no se van a quedar como con la estructura fija de ciertas cosas, sino también si tú le argumentas y le explicas, una capacidad de respetar muy bien distintos credos, distintas religiones, distintas formas de ser y identidad de género, muy abiertos en ese sentido por la flexibilidad moral. Sentido de justicia e idealismo, les molesta muchísimo las injusticias, muchísimo cuando alguien no está siendo respetado en sus derechos, y también muy idealistas, esperan lo mejor, creen que ellos pueden llegar a ser agentes de cambio, o buscan ser agentes de cambio en la sociedad para el día de mañana. Carreras también que como que acompañen eso. Búsqueda autónoma de espiritualidad e ideología. Esto se nota mucho en los puberos adolescentes. ¿Ya? El tema como de cuestionarme un poco la existencia de Dios, la religión que me enseñaron, ir mucho más allá, con preguntas muy complejas. Tengo una chiquitita de 11 años que pregunta unas cosas increíbles, cómo es el cielo, si Dios existe, cómo lo podemos comprobar, cómo lo que pasa cuando la persona fallece, qué es lo que pasa con uno, unas preguntas súper chica para sus preguntas. Y por último, esta moralidad también en temas prácticos tiene una necesidad de consistencia entre valores y acciones, típico de los niños con altas capacidades. La profesora, antes de la pandemia, porque ahora como que los dejan comer en clases a veces la colación, la profesora dijo que nunca se puede comer en la sala de clases y el otro día llegó con un café. Entonces, ¿cómo se le ocurre? Si es injusto, ella tiene privilegios y nosotros no. O nos dijeron tal regla y se incumplió, tal niño lo hizo y lo dejaron, y antes no se podía. Entonces, como que eso mismo también en la casa, cuando uno pone las normas y después te están sacando en cara que no las cumpliste de manera estricta. Quería como hacer un zoom in de este otro aspecto. Es un concepto que acompaña, no está directamente ligado, no todos los niños con altas capacidades son altamente sensibles, pero en su mayoría sí. Entonces lo quería también poner en la mesa porque cuando yo he hecho detección de altas capacidades, tan importante como descubrir que mi hijo tiene altas capacidades o mi hija tiene altas capacidades, es también reconocerlo como una persona altamente sensible. Esto se llama NAS, o para los adultos PAS. Ya hay literatura, hay especialistas también en la alta sensibilidad. Así como el 10% de la población tiene altas capacidades, entre el 25 y el 35% de la población es altamente sensible. Los niños más sensibles o adolescentes más sensibles experimentan con mucho más efecto y capacidad de respuesta las condiciones ambientales, los estímulos que reciben, tanto positivos como negativos. Esto quiere decir que así como ahí está el niñito oliendo una flor y como que se concentra y disfruta mucho ese aroma, y les llama la atención desde pequeñitos comentarios como qué lindo está el cielo hoy, qué lindas las casas, como que todo les llama mucho la atención, la belleza, buscan como una sensibilidad también como estética. Por otro lado, a veces
les abruma los estímulos cuando son negativos o cuando son muy fuertes, también lo viven con mucha intensidad. Y aquí aparecen algunas características a veces también de la hipersensibilidad sensorial, que así como escucho muy bien o huelo muy bien, a veces también me molesta, por ejemplo, estar en una sala de clase con muchos niños, todos hablando al mismo tiempo, con mucho ruido, un cumpleaños, un mall, un lugar donde hay mucho estímulo, me sobrecarga y me abruma, se lo puede hasta desregular, no lo soporta. Entonces ahí aparecen los niños que a veces se tapan los oídos, que necesitan salir un rato de la sala de clases para tranquilizarse un poco, ¿ya? Otra característica es ser estructurado, y esto también lo comparten las altas capacidades. Le gustan las rutinas, no le gustan los cambios inesperados de las cosas. Entonces hay como que siempre adelantarse y prepararlos porque tienden a la estructuración, pero en el tema de las rutinas, ¿ya? No como cognitivamente, en el tema de tener como, tú me dijiste esto, yo estoy acostumbrado a esto, y cuando me vienen las sorpresas, aunque sean buenas, como que me sacan de mi control, de mi equilibrio. Aquí luego está el tema de que cuando los estímulos son muy intensos, algunos saturan o sobreestimulan. Está la alta empatía, evidentemente, de un niño altamente sensible. Y la sobreexcitabilidad la quise mencionar porque se refiere a como esta intensidad para todo. Muchas veces aparece la sobreexcitabilidad motora. Entonces, como que nos salimos del prototipo de lo que uno se le ocurre a un niño muy inteligente, que es como bien portado, interesado por todo. Muchos niños terminan muy rápido las actividades y se desordenan, se ponen a conversar, no son capaces de quedarse como otros 15 minutos quietos mirando el techo, sino que necesitan moverse, hacer otra cosa, y a veces tienen problemas de conducta por lo mismo. Y también significa que tienen a veces mucha necesidad como de estar haciendo algo siempre. Entonces esta cosa de estar todo el día mirando al profesor, a la profesora de frente, como que en verdad me empiezo a poner muy inquieto, motrizmente, a moverme en la silla. Entonces a veces les viene bien esto, pop-it, fidget toys, como de estar como haciendo algo mientras estoy en la sala de clase. Y por último, ven detalles y sutilezas donde nadie las percibe, ¿ya? Y tienen como muy buena memoria para almacenarlas. Típicos niños que notan al tiro cuando se cambió un mueble, una persona se cortó el pelo, como mucha atención a los detalles. Cualquier pregunta me la van haciendo porque voy a cambiar un poquito después de las características. Sí, hay unas preguntas en el chat. ya, Hay yo una no que veo nada de dice, eso. mira, hay una persona que dice, ¿puede un niño tener cero empatía por las personas, pero sí por los animales? Yo creo que sí, claro, podría ser un poco más egocéntrico, pero con la sensibilidad apuntada a los indefensos, que podrían ser como él percibe que podrían ser los animales. Ok. Por aquí también hacen un comentario. Dicen, el paradigma que considera las altas capacidades solo como una manifestación de un CI, en particular igual o mayor a 130, hoy en día se considera obsoleto. Las teorías desarrolladas por todos los especialistas más actuales se orientan hacia una visión integral de las personas y contemplan aspectos creativos, conductuales, afectivos, sociales, evolutivos, además de los psicométricos. De esta manera se puede tener una comprensión más profunda de la complejidad de las personas con altas capacidades. Es un comentario Claro, que está haciendo. exactamente, porque nosotros estamos a años luz un poco de Argentina, de España, que tienen mucho más avanzado, ellos tienen todas estas pruebas de creatividad y todo eso. Pero sí, es un conjunto de factores que uno tiene que hacer en la detección, que no es solamente el puntaje, sino que también se acompaña de estas otras características y la parte emocional y todas estas otras habilidades que los papás me van dando muchas señales de ello, y también se hace una entrevista a los niños también por eso mismo, para ir como aterrizando un poco las características más personales que acompañan a las altas capacidades. ¿Sigo? Sí, por favor. ¿Por qué habría una necesidad como de detectar estas altas capacidades? Si yo, por ejemplo, veo estas características en mi hijo, ¿qué hago con esto? ¿Hago algo más? ¿Sería necesario hacer algo más? ¿Sería necesario ir a hacer una detección o me quedo con lo que yo estoy? Yo les voy a contar las razones por las que llegan a los papás frecuentemente a consultar, ¿ya? Entonces, para ver si eso les aclara un poco el panorama.
Lo primero puede ser una motivación de los papás, plenamente por un tema de potenciar, como que no se pierdan las habilidades, siempre me dicen. Conocerlo de mejor manera, tener más información acerca de esto, de la parte emocional, de ver si la tolerancia a la frustración es como dentro de los parámetros que se esperan, o es más frustrado de lo que se espera, o yo mismo me complico y cómo lo acompaño mejor. Como, si no hay un problema, como por alimentar mejor mi conocimiento sobre mí. Otra razón es la desmotivación escolar por falta de desafío académico. Me está llegando, yo creo que influye la pandemia, volver a clases después de 2 años, el tema de la priorización curricular, de que hay niños que vienen con déficits en el aprendizaje, entonces se está como reforzando mucho. Me está llegando mucho niño con desmotivación escolar. No quiero ir cuando me refiero a desmotivación es derechamente no quiero ir al colegio. O sea, llorar antes de la clase, somatizar, dolores de guatita, dolores de cabeza, cada vez que tiene que subirse al auto para ir al colegio, o en la mañana cuando despierta para ir al colegio, pero el fin de semana anda impecable, este tipo de cosas, que está muy ligado con el aburrimiento. Y frases que me dicen los niños como, es que no estoy aprendiendo nada nuevo, es que todo se repite muchas veces, es que fome, no me gusta, a mí me gusta investigar otro tipo de cosas, me preferiría quedar en la casa aprendiendo otro tipo de cosas, las cosas que me gustan a mí. Los problemas conductuales, a veces los papás llegan a ver un niño que en el fondo está portándose mal, está como no hace caso a las instrucciones, se para todo el tiempo, como cosas así me han llegado mucho, y a veces es por el mismo aburrimiento, obviamente, y esto ya se ha transformado en un problema, y los papás como que quieren darle un giro también, explicar al colegio que lo más probable es que sea por la falta de desafío. ¿Ya? En otros casos, derivado de otro profesional, o del colegio mismo, porque alguien vio que este niño o niña podría tener mayor habilidad y quizás altas capacidades. Casos cuando hay homeschooling, donde necesitan orientar mejor sus aprendizajes y ver qué oportunidades de estímulo necesitan. Y también cuando hay como un prediagnóstico o una sospecha, que puede haberlo hecho el colegio o puede haberlo hecho un profesional, donde dice, yo creo que tiene autismo, o que tiene déficit atencional, y a los papás no les resuena el diagnóstico. Entonces, no siento que va por ahí, y quizás no es eso, es más esto otro. Y en algunos casos también doble excepcionalidad. O sea, tenemos autismo con altas capacidades o déficit atencional con altas capacidades, y ahí se llama doble excepcionalidad, tiene 2 necesidades educativas especiales, y es muy importante detectar estas 2 condiciones, porque necesitas, por un lado, tener una dificultad, por otro lado, tener una habilidad, y se compensan y funcionan de una manera muy particular en cada niño, y es súper importante que el colegio tenga conocimiento de esta doble excepcionalidad. Ok, detectamos, por ejemplo, al niño que tiene alta capacidad. ¿Y qué hacemos con eso? Caro, Yo me informé. ¿Sí? Hay un par de preguntas adicionales en el chat antes de que continúe. ¿Sí? Mira, dice, ¿a partir de qué edad se puede detectar a un niño con altas capacidades? Las evaluaciones así como que arrojan CI, como que dan más información, son a partir de los 6 años, pero la idea es mientras antes mejor, así que desde muy, muy pequeñito se hace más un trabajo con los papás, obviamente, pero yo he hecho detección de 3 años, 4 años, preescolares también existen algunas herramientas para acompañarlos también en una especie de detección, se llama más bien recoger indicadores de precocidad, ya de que el niño se está manifestando estos indicadores de que es más precoz en el aprendizaje y en los hitos del desarrollo, y también se puede trabajar con el establecimiento y con el jardín o lo que esté el niño, si es que está yendo a algunas de esas cosas y se está aburriendo. Perfecto. Y la última es una persona que dice que sigue confundida con la diferencia entre niños con alta capacidad y niños altamente sensibles. Las diferencias.
La mayoría de los niños con alta capacidad, no todos, pero la mayoría también son altamente sensibles, entonces se conversan las cosas, como que se intensifica la sensibilidad, la empatía, el tema de recibir, como de no filtrar tanto los estímulos y recibirlos todos de manera mucho más fuerte. Pero también hay niños que son altamente sensibles y no tienen altas capacidades. Perfecto, gracias. Eso era todo. Ya, entonces yo les decía que qué hacemos si es que se hace una detección, pero la presentamos en el colegio la información, ¿qué podemos esperar también del establecimiento? ¿Nos van a poder acompañar? Aquí hay algunas consideraciones a tener que es importante que uno sepa. La idea es que el colegio tenga estas estrategias pedagógicas generales de entregar la oportunidad de complejizar los conocimientos más que continuar repitiendo las tareas que ya conoce. Y en ese sentido, no se recomienda solamente dejarlos de ayudantes, que es como algunos establecimientos la tienen como, no, pero si nosotros lo hacemos, ya estamos abordado ese tema porque él es nuestro ayudante. Pero no necesariamente es la mejor opción porque cuando uno es ayudante solamente está repitiendo información. ¿Ya? Y las otras veces genera como una diferencia, como con los compañeros. Como que te molestan, que eres el ayudante, el mini profesor, etc. Y lo segundo, agruparlo con alumnos con más dificultades para subir el nivel tampoco es tan recomendado porque tú estás con un compañero que le cuesta y yo le enseño, pero también me abruma porque yo no necesariamente soy un experto para poder enseñar todo eso, ¿cierto? La idea es que entregues oportunidades de conocimiento más complejo, profundo y variado, desarrollar habilidades en un nivel superior, en vez de centrar el foco solo en adquisición de conocimiento, sino como lo que se llama desarrollar habilidades cognitivas superiores, desafiarlo a formular conceptos, desarrollar relaciones, realizar aplicaciones más concretas, facilitar transferencia del aprendizaje, comprensión de los conceptos, generalizaciones. Y en concreto, ¿qué es lo que se le solicita al establecimiento? Son tres grandes cosas. Tener guías de mayor grado de complejidad en una asignatura en que se evidencie mayor habilidad que después se haya detectado y que se cruce con el interés. Otro es desarrollar proyectos de investigación, que podría ser, o sea, esto por ahora los colegios están desarrollando mucho aprendizaje basado en proyectos, así que es más fácil de aplicar, que tengan más conocimiento los colegios. Y por último está la aceleración. La aceleración es adelantar, existe la aceleración parcial y la aceleración total. La aceleración parcial es que el niño pueda tener la oportunidad de la oportunidad de estar en un curso de mayor grado. Por ejemplo, que fuera un niño con habilidades matemáticas muy destacadas, no sé, que ya está multiplicando y dividiendo y está en segundo, en primero básico, y pudiera tener la oportunidad de ir al curso de matemática como oyente del nivel superior. Y de a poco se va viendo cómo se logra esta integración, si es que a él le acomoda, se siente bien, está mejor. La idea es que para él es como que le haga sentido estar en ese lugar. Y la aceleración total también es una consideración que en vista si el niño tiene buenas relaciones interpersonales, tiene suficiente autonomía y se siente mucho más cómodo se pudiera sentir mejor y los papás ven que pudiera estar mejor con un nivel superior, sobre todo en el desafío académico, también se puede llegar a considerar de realizar.